espacio en tu matrimonio, dame espacio con tus hijos, abre el camino, abre el corazón y deja que yo pueda trabajar en tu casa, en tu hogar, pero tienes que dar espacio tú primero. Hoy continuamos la serie Daño Colateral. Esta serie hoy es el segundo mensajes y yo te exhorto que mantengas conectado, sintonizado a lo que Dios quiere hablar a tu vida. Y este es el segundo mensaje de esta serie. Vamos a hablar bajo el tema daño colateral. El título de la serie es Del dolor a la bendición y el tema de hoy es daño colateral. Y quiero poner como base este versículo, el Salmo 22, versículo 6. Vamos a leerlo, vamos a darlo como hacia el final. Vamos a ir a ver qué es lo que significa este versículo y cómo lo ajustamos o cómo nos quiere hablar a través de lo que hoy vamos a estar transmitiendo. Salmo 22, versículo 6 dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La semana pasada pues comenzamos a hablar bajo el título Manejando el dolor en esta serie y hablamos cómo nosotros podíamos atravesar, cómo podíamos nosotros administrar las cosas que pasan, que algún día nos robaron el gozo, que algún día nos dolieron, que algún día nos robaron la victoria y nos decepcionaron y nos marcaron y trajeron amargura y trajeron angustia y trajeron sentimientos y emociones que nos tenían detenidos. Gente que está afligida, tristeza, gente que quizás tiene ira o anda a la defensiva y nos robó. Entonces a causa de eso no podemos avanzar y hablamos cómo manejar eso. Pero hoy quiero hablarte desde otra perspectiva. Hoy quiero que nosotros podamos mirar cómo el dolor a veces no simplemente nos afecta a nosotros, sino que afecta a personas que están a nuestro alrededor. Y cómo esto a veces quizás de una forma puede parecer negativo mientras lo estamos viviendo, pero cómo lo podemos usar de una forma positiva, porque hay veces que el dolor no simplemente viene, y obviamente no viene de Dios, sino que no viene por ninguna razón. A veces el dolor nos va a mostrar cosas que va a revelar a nuestras vidas para que nosotros podamos trabajar con ella. Ahora, el título de hoy, como te dije, es daño colateral. Y déjame explicarte, ese es el primer punto que quiero traer en esta hora. ¿Qué es daño colateral? ¿Qué es daño colateral? Y vaya conmigo a Jueces, si está ahí, o léalo en la pantalla, o ahí donde lo estás viendo a través de esta transmisión. En Jueces capítulo 7, versículo 13, dice: levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de que preparemos para mañana o nos preparemos para mañana, pues esto dice el Señor Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a sus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Déjame explicarte un poco lo que estaba pasando ahí. Josué, Dios le había mandado junto al pueblo de Israel que ahora fueran y tomaran la tierra prometida. Moisés había muerto, ahora era el tiempo donde el desierto había acabado para el pueblo de Israel. Dios había cambiado una nueva generación y esta generación iba a tomar posesión de las promesas. Y cuando van a Israel, cuando van a la nueva tierra prometida, cuando van allá, ahora Dios les da unas instrucciones. Y esta primera tierra que van a conquistar, que es la tierra de Jericó, le dice que no tomaran nada de ahí. Entonces cuando van, las murallas caen, Dios hace un milagro sobrenatural en Jericó, ellos conquistan la tierra, pero alguien tomó cosas de ahí que se volvieron anatemas, y a causa de eso, cuando fueron a la otra guerra que les tomaba o a la otra batalla para seguir conquistando, ellos no pudieron avanzar. De hecho fueron derrotados y muchos murieron. Lo que se supone que hubiera sido una batalla simple, lo que se supone que hubiera sido una victoria de forma fácil, porque era mucho más fácil de lo que había pasado en Jericó y era un pequeño ejército, sabes que terminó siendo una tragedia para Israel. Y aquí Dios les está diciendo por qué no, y le dice: porque hay cosas que están escondidas, hay cosas que el pueblo no tiene o ha pasado. Entonces les dice: levántate, ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Entonces, a causa de esto, hubo algo que sucedió, y hubo un hombre que se llamaba Acán, que cuando van a Jericó, este hombre tomó
cosas de ahí. Había cosas de ahí que Dios le dijo que no. Nada en Jericó podían tomar, todo tenía que ser destruido, no podían tomar nada ahí. Y este hombre llamado Acán tomó unas cosas que estaban apartadas, tomó una alfombra, un manto de Babilonia, tomó otras cosas que no podían tomar y esto se volvió anatema y a causa de eso ahora hubo lo que se conoce como daño colateral y aquí quiero llevarte. ¿Qué es daño colateral? Daño es una lesión o una herida infligida o algo que no sea un objetivo, especialmente víctimas civiles o en una operación militar. Y a causa, de que Acán no obedeció y tomó cosas que no debía de tomar de Jericó, las tomó y se las llevó. Ahora, a causa de eso, cuando fueron a la otra guerra, no fue él el que fue afectado, fue la gente que estaba alrededor, fue el pueblo de Israel. O sea, causó daño colateral, causó una lesión, causó heridas, causó aflicción, causó derrota al pueblo por lo que él hizo. Y quiero decirte, eso se volvió un anatema y muchas veces a causa de lo que nos está pasando a nosotros no nos damos cuenta. Quizás estamos bien, quizás nosotros no nos está pasando nada, pero por actitudes o cosas que hay en nuestro corazón nosotros estamos causando dolor, estamos causando aflicción a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos, a la gente que nos rodea y no podemos o ellos no pueden avanzar. Entonces, a causa del anatema de Acán, o sea, de lo que tomó, de lo oculto, de lo que Dios dijo que no podían tomar, de lo que estaba apartado para Dios, su pueblo sufrió pérdidas, las cuales eran intencionadas para el enemigo. Se supone que fuera el enemigo el que fuera derrotado, pero ellos fueron derrotados. Acán, cuando escondió el manto, trajo daño al pueblo y a su familia. Y hay cosas escondidas a veces en nuestros corazones que están causando dolor a los que están a nuestro alrededor. Acán escondió algo que tenía que dejarlo en el lugar de la batalla, y a causa de esto trajo problemas a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino que también a su familia. Quiso beneficiarse con algo que causó problemas a los demás. De hecho, usted sabe que el nombre de Acán, cuando lo traducimos del hebreo al español, significa problemas. Y hay cosas a veces que están escondidas en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros tenemos que parecen que nos están beneficiando a nosotros, pero no nos estamos dando cuenta que están afectando a los que están a nuestro alrededor, que no están siendo de beneficio y lastiman a otros. Y te voy a mencionar algunas, por ejemplo, cuando hay avaricia, cuando hay orgullo. Abán tuvo avaricia y tuvo orgullo. Dios le dijo, no tomen nada de Jericó, y tomó un manto y tomó otras cosas y se fue y las escondió. Y a causa de esto ahora el pueblo estaba sufriendo porque estaban viviendo derrota y destrucción. Cuando hay avaricia y orgullo en nuestros corazones, herimos a otros y no nos damos cuenta. Cuando hay arrogancia, ¿sabes qué? Cuando no seguimos las instrucciones que Dios nos da porque somos obstinados, ¿sabes qué? A veces nuestra familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos son los que terminan pagando las consecuencias. Cuando hay arrogancia, cuando no obedecemos a Dios, pagamos el precio, o nuestros hijos pagan el precio, nuestro matrimonio. En el trabajo gente se afecta. Cuando no hago lo que me toca en el trabajo, otro termina siendo afectado. En la sociedad, en la comunidad, aún en la iglesia. Entonces hay actitudes que están cambiando o que están en nosotros, debo decir que son anatemas para los que nos rodean. Hay actitudes que yo tengo que trabajar con él que causan lo que estamos diciendo daño colateral, que infligen dolor, que traen aflicción, que traen angustia a otros. Y sabe algo, tenemos que cambiarla. Ahora, el problema es que muchas veces no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede tenemos que ser confrontados con la verdad. Tenemos que ser confrontados y la verdad en ocasiones duele, pero beneficia a los que te rodean. De hecho, te va a beneficiar a ti cuando la verdad nos confronte y dejamos que esta trabaje en nosotros, y va a beneficiar a los que están con nosotros. Juan 8:32 dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabes algo? Tienes que entender que hay algo hoy que quiere hablar a tu vida, y tienes que entender que a veces hay actitudes en nosotros que están causando dolor a otros. Y por ende la bendición de Dios no está llegando ahí. Queremos hablar de pasar del dolor a la bendición. Pues hay veces que quizás tú pareces que estás bien, pero los que están a tu alrededor no están bien.
Entonces necesitamos la verdad, pues esta nosotros o en nuestras vidas hace que la condición que está a nuestro alrededor cambie. Y tenemos que aceptar las condiciones, valga la redundancia, de lo que la verdad establece. Las condiciones son disposiciones en las partes de un acuerdo. La verdad nos va a poner condiciones a nuestras vidas, va a formar nuestro carácter. La verdad va a decir, tienes que cambiar esa actitud, tienes que dejar de ser avaro, arrogante y ser humilde. La verdad nos va a decir, tienes que ahora ser amable, tienes que ahora perdonar, tienes que ahora soltar unas cosas que traíste de otra vida, que traíste de otro lugar, como Acán, que las trajo de Jericó. Y hay cosas que a veces tenemos del mundo que no son de Dios y están afectando infidelidad, cuando no somos fieles, cuando no somos honrados. Tenemos que nosotros dejar esas cosas porque son anatemas en nuestros corazones. Y son anatemas que quizás tú estás bien, pero está afectando a los tuyos. Y por ende, terminas tú siendo afectado. Entonces, no queremos cambiar en muchas ocasiones, pues parte de las condiciones es exponer lo que está oculto. Cuando la verdad viene, va a revelar las cosas que están en nosotros. Cuando la verdad viene, va a revelar lo oculto. Cuando la verdad viene, va a confrontarnos. Y entonces tenemos que nosotros ser vulnerables y reconocer, es verdad, por causa de estas actitudes, no es que sea culpa de él, no es que sea culpa de ella, no es que sea culpa del trabajo, no es que sea culpa de fulano, no, soy yo que a causa de mis actitudes cosas están sucediendo. Dios le dijo, purifíquense, hay algo que está escondido en el campo, hay algo que está escondido en el pueblo de Israel que está afectando. Y sabes que nosotros tenemos que purificarnos, porque hay veces hay cosas escondidas en nuestro corazón que están causando daño colateral, que están causando daño en otras personas. Y quiero decirte, hay veces que escoger esto, que escoger lo que Dios nos manda a hacer cuando la verdad se nos revela va a ser duro, va a ser difícil. Duele a veces el cambiar, duele a veces aceptar, duele, no es fácil. Pero ¿sabes algo? La verdad va a exponer lo que está escondido y va a traer transformación. Cuando confrontaron a Acán, había un anatema y él tuvo, porque Dios le reveló a Josué y al pueblo, él tuvo que reconocer que había un manto babilónico, que había algo que él había traído que no pertenecía al campo. Él tuvo que reconocer. Y nosotros no podemos ser obstinados. No podemos simplemente pensar en nosotros. De hecho, la palabra dice que la obstinación es como palabra de rebeldía, es como pecado, debo decir. Es como pecado de idolatría. No podemos ser obstinados, como fue Acán, trayendo problemas al pueblo de Israel. Entonces no podemos mantenernos. ¿Qué significa obstinado? Mantenernos excesivamente firmes en una idea, en una intención, en una opinión generalmente poco acertada, sin darnos cuenta de que hay otras posibilidades y de que si seguimos obstinados con nuestras actitudes, estamos afectando a la gente que nos quiere y ama. Estamos afectando a gente que Dios está trayendo a nuestro alrededor para ayudarnos, y estamos alejando a la gente que Dios trae. Jueces 2:19 dice, no se apartaban de sus obras ni su obstinado camino. Esto habla del pueblo de Israel en un momento dado. ¿Por qué? Porque caminaban en desobediencia. La obstinación nos llevará a un valle de problemas y aflicción. De hecho, ustedes saben, el nombre Acán significa que problemas. Así que hoy vengo a decirte, no seamos obstinados, no te mantengas en tu posición. Reconoce que hay cosas que están afectando, que están trayendo un valle de problemas, que no están en otros, que están en nosotros. Acán tenía un manto babilónico que estaba haciendo anatema a su alrededor y estaba trayendo problemas en su pueblo. Estaba trayendo problemas ahora a su casa. Mira lo que dice Josué capítulo 7, versículo 25 al 26. Luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído, debo decir, esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, los cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso desde entonces el lugar se llama el Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Quiero decirte algo. Hay valles de aflicción en muchas ocasiones, no porque otros las cometieron entre nosotros, no, es porque nosotros mismos las traímos, nosotros mismos las producimos por nuestras actitudes,
por lo que nosotros no hemos querido dejar, por los vicios, por las adicciones, por actitudes de nuestro corazón, por nuestra obstinación, porque no pedimos perdón, porque no reconocemos lo que hablé, lo que dije, porque no reconozco que herí a una persona y estamos trayendo dolor. Y sabes que estamos trayendo estancamiento. Acán no simplemente produjo dolor a su familia, al pueblo de Israel, la derrota. No, Acán también trajo ahora aflicción a su casa y a su hogar. En una ocasión, una mujer estaba esquiando en la nieve, obviamente en la nieve. Estaba esquiando y iba bajando una cuesta y había un grupo de niños. Y si ella seguía esquiando en esa dirección, iba a ella a tener un accidente con todos esos niños. Entonces, para otro lado había como un pequeño barranco y era o seguía esquiando y podría causar un accidente con todos los niños que habían ahí, o tomaba la otra decisión y quizás ella era la que iba a terminar afectada. Pero sabes que ella podía pensar en ella y decir, no, mejor sigo a través de los niños, paro encima de ella, o sabes que no, yo voy a tomar esto aunque sea yo el que sea afectado. Y sabes que en ocasiones nosotros con nuestras decisiones, por pensar en nosotros, estamos afectando a los que están con nosotros más vulnerables. Y no queremos tomar la ruta que nos va a doler. La ruta que nos duele en ocasiones, ¿sabes cuál es? La de reconocer que yo estoy mal. Esa duele. De que la verdad me está confrontando, de la que verdad me está diciendo, hey, tienes que cambiar, eres tú el problema. Como Acán, eres tú el que estás trayendo mal a tu casa y a tu vida. Entonces reconoce, porque Dios te quiere llevar del dolor a la bendición. Y es por eso que el segundo punto es: salgamos del valle de los problemas. Sí, sal del valle de los problemas. Hay una mujer en la Biblia que cuando vemos que estuvo en Jericó, pero ella no fue como Acán. Acán era del pueblo de Israel que fueron a conquistar y él se trajo problemas. Es de Jericó, pero había una mujer que vivía en Jericó y ella quizás saliendo de ahí fue la que debió de afectar al pueblo, pero no, ella salió de Jericó y quiso salir del valle de los problemas. Y esta mujer se llama Rahab. ¿Y quién era Rahab? Rahab era una mujer que vivía en Jericó, y unos espías, cuando enviaron a espiar y a reconocer la tierra de Jericó dentro de la ciudad, esta mujer ayudó y dio albergue a los espías, 2 espías. Y ella hizo un pacto con ellos y les dijo: yo les voy a ayudar, pero ustedes por favor saquen de aquí, cuando vengan a destruir esta tierra, no destruyen, perdonen mi vida y la de mi familia. Entonces, ¿qué hizo Rahab? Le puso condiciones, pero estaba dispuesta a salir de ahí y les dijo: ok, cuando ustedes vengan, los espías le dijeron a ella, cuando vengamos, debo decir, voy a pon este manto escarlata, que va a estar, escarlata es como color rojizo, en tu ventana, y sabremos que esta casa ahí no vamos a entrar a atacar. De hecho, mira lo que dice Josué capítulo 7 versículo 17 al 21. Dice: antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento de que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones, o sea, si obedeces, lo que no hizo Acán. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás de dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y tus parientes deberán estar aquí dentro de la casa. Si salen a la casa y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone la mano encima a los que están dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Y sigue diciendo el versículo 20: sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Aceptó las condiciones, respondió ella. Entonces ella aceptó. Entonces, ¿qué hizo Acab? En un resumen, a diferencia de Acab, ella estuvo dispuesta a cambiar, mientras que Acab, siendo del pueblo de Israel, prostituyó su dignidad desobedeciendo. Y Rahab, una mujer que era del pueblo pagano, que no era de Israel, ella estuvo dispuesta a cambiar. Ella, quizás que era una prostituta en ese pueblo, era reconocida como prostitución, ella estuvo dispuesta a cambiar, salir del anatema, salir del oculto para hacer la voluntad de Dios y cambiar su destino. Ella reconoció que había algo en ella que tenía que cambiar si quería ser libre y no simplemente salvarse ella, salvar a su familia. En cambio, acá, al contrario, fue influenciado por Jericó,
pero Rahab estuvo dispuesta a salir de la influencia de Jericó. Entonces la pregunta en esta hora, ¿tú quieres seguir con las actitudes influenciadas con las cosas de este mundo, por actitudes, por cosas que otros han hecho, o obstinado en lo que estás viviendo, o estás dispuesto a cambiar como lo que hizo Rahab? Porque Acab, al contrario, se influenció y trajo problemas a su familia, pero Rahab estuvo dispuesto a cambiar y a reconocer, y ella se salvó y salvó a su casa. Ella salió del valle de los problemas, salió del valle de la aflicción. No simplemente ella, sino su casa. Ella cambió su destino y también cambió el destino de aquellos que estaban a su alrededor, porque cuando vino el pueblo ahora a tomar la tierra de Jericó, ¿sabes qué? Todo fue destruido excepto Rahab y su familia. Las murallas cayeron, el pueblo conquistó, pero ¿sabes qué? Hubo una mujer que, por obedecer y estar dispuesta a cambiar y poner el cordón escarlata, Dios reconoció su obediencia y la libertó a ella y a su familia. Si tú estás dispuesto a cambiar, Dios te va a libertar a ti, va a libertar tu casa, va a bendecir tu hogar y todo a tu alrededor, y te va a llevar del dolor a la bendición. Va a llevar a los tuyos de la angustia, va a sacarlos del anatema, va a cambiar toda maldición y la va a cambiar en bendición. A pesar de que ella, o sea, Rahab, no nació en una cultura que era de bendición, no nació bajo la bendición del pueblo de Israel. Ella nació en una cultura babilónica, en una cultura de pecado y de maldad. ¿Sabes qué? Tenía sus posesiones en ese lugar, pero estuvo dispuesta a dejar todo, no simplemente las posesiones, sino las actitudes, y ella lo dejó todo para entrar al campamento de Dios. Pues no podía traer nada de su pasado consigo. En cambio, Acán, teniendo el favor de Dios, lo cambió por su obstinación. Ella dejó todo su pasado, ¿para qué? Para caminar en obediencia y ahora caminar en el favor de Dios. En cambio, Acán, que caminaba en el favor de Dios, fue y desobedeció a Dios y ahora trajo maldición a su vida y a su casa. Entonces, ¿quieres traer luz? ¿Quieres traer salvación? Hay que sacar y dejar las cosas, las actitudes, la obstinación, las cosas del mundo, para que entonces nosotros podamos caminar en la bendición de Dios. Rahab tuvo que tomar una decisión difícil. Toda una vida ella la había experimentado en una forma de pensar, en una forma de hacer las cosas, pero un día ella tomó una decisión para ella caminar en la bendición de Dios y su casa también. ¿Qué vas a hacer tú que me estás viendo? ¿Qué vas a hacer tú que estás escuchando esta palabra? ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a caminar en la condición de Dios para tu vida? A salir de la obstinación, a salir de las actitudes, a salir de aquello que tú sabes que está siendo anatema, que está trayendo maldición, porque anatema significa cosas que tenemos en nuestras vidas que son entronadas por encima de la voluntad de Dios y están trayendo maldición, están trayendo destrucción y están trayendo maldad a nosotros y a los que nos rodean. Están causando daño colateral. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Rahab estuvo dispuesta a cambiar. Estuvo dispuesta a cambiar de sistema. Estuvo dispuesta a cambiar de forma de pensar. Estuvo dispuesta ahora a caminar en la voluntad de Dios. Entregarlo todo y salir del anatema para hacer bendición. Rahab no escondió su pecado, al contrario, ella reconoció y vino delante de Dios y buscó cambiar. ¿Sabes algo? Rahab significa espacio. En otras palabras, dio espacio a Dios para cambiar su vida. Aleluya. Tienes que dar espacio en tu corazón, tienes que dar espacio en tu mente, tienes que dar espacio en tu forma de caminar, en tu forma de accionar a Dios, para que sea el que influencie en tu vida. Tienes que abrir y sacar cosas. De la única forma que vas a darle espacio a Dios para que trabaje en tu corazón es sacando actitudes, es sacando cosas que no ayudan, es sacando formas de pensamiento, es sacando formas de la vieja criatura, es sacando cosas del pasado, es sacando cosas que son y producen desobediencia y darle paso a Dios. Como Rahab. Rahab sacó a Jericó de su vida. Rahab sacó un sistema babilónico y trajo ahora el sistema de Dios a su vida. Aleluya. Es en esto Dios nos dice: dale espacio, dame espacio. Dios te dice en esta hora: dame espacio para trabajar contigo. Dame espacio en tu matrimonio, dame espacio con tus hijos. Abre el camino, abre el corazón y deja que yo pueda trabajar en tu casa, en tu hogar, pero tienes que dar espacio tú primero.
para que Él pueda traer algo nuevo y sacarte del dolor a la bendición. Hay cosas viejas, quiero decirte en esta hora. Escúchame bien, hay cosas viejas que nos afectan. Hay cosas viejas que todavía le sigues dando lugar. Vuelvo a decirte, hay cosas viejas que nos afectan. Hay cosas viejas que todavía le sigues dando lugar y no estás permitiendo que Dios obre. ¿Sabes por qué? Porque tienes que sacarlas tú, tienes que permitir que Dios trabaje, tienes que abrir el espacio para que ahora Dios pueda poner su voluntad, para que ahora Dios pueda poner su restauración, para que ahora Dios pueda traer paz, para que ahora Dios pueda traer su bendición y puedas experimentar lo nuevo de Dios. Y cuando hagas esto, ¿sabes qué? No solamente la paz va a estar en ti, sino que la paz va a estar a tu alrededor. Acán, por no hacer eso, ¿sabes qué? Acán, por darle lugar a las cosas del mundo, él y su casa fue afectada. Pero cuando Rahab le dio lugar a las cosas de Dios y abrió espacio, él y su casa fue bendecida. La pregunta es, ¿vas a ser como Acán, que le vas a dar espacio a las cosas del mundo, a la obstinación y sabes qué? Y a todo aquello que ha traído daño a tu vida y a tu alrededor? ¿O vas a ser como Rahab, que le dio espacio a Dios, hizo un pacto con el Señor, hizo una promesa con Dios y sabes que Dios la libertó del mar, la libró de la perdición, la libertó de la muerte que venía sobre Jericó y ahora ella y su casa fueron bendecidas? Aleluya. Mira lo que dice Mateo 7:24, dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Qué vas a seguir? ¿Vas a seguir en el valle de problemas o vas a buscar salir del valle de los problemas? ¿Vas a seguir como Acán, que Acán buscó traer un valle de problemas a su vida? ¿O vas a ser como Rahab? Acán significa problemas, Rahab significa espacio. Acán trajo problemas a su vida por la obstinación. Rahab, por abrir espacio a Dios en su vida, trajo la bendición para ella y su familia. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir escogiendo lo que trae dolor o vas a seguir escogiendo lo que trae bendición? Tira el cordón escarlata por la ventana. Aleluya, eso fue lo que hizo Rahab. Ese cordón escarlata significaba un pacto. De hecho, te lo voy a explicar y este es el tercer punto, voy terminando con esto. ¿Qué representa el cordón escarlata? Porque parte de la obediencia es que le dice ahora, el pacto era, vas a tirar este cordón o esta cuerda que es de color escarlata por tu ventana. Y esto puede tipificar muchas cosas, pero cuando veamos, esa va a ser la señal de que estás con nosotros, de que estás obedeciendo el pacto. ¿Qué significa esto? Pues mira, en Levíticos capítulo 14 del 6 al 7 y el 41 al 59 no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero quiero decirte algo. Un cordón escarlata era parte del proceso de purificación para las personas enfermas con lepra y también para las casas contaminadas con lepra. Y lepra representa en la Biblia pecado, representa maldición. Ahora, en hebreo, cordón escarlata es la palabra tolá, la cual en español es carmesí o es carmesí. Y de hecho, gusano significa. Y de hecho, Coccus ilicis es el gusano. Y ese gusano o esa escarlata, lo que pasa es que en el tiempo de Israel o en el tiempo de Jesús, en los tiempos del pueblo de Israel, y creo que todavía existe este gusano, había un gusano que le decían así, escarlata o tolá. O significa el color carmesí. Ahora, este gusano, este insecto, debo decir, era uno que se adhería, este gusano, y cuando se adhería, se secaba y de él salía una tinta color carmesí, y con eso era que pintaban este cordón que lo usaban en la purificación del templo o en la purificación de las casas. Y el proceso de este gusano era extraer, de hecho te lo voy a leer, era extraer el tinte. Dice, cuando la hembra o la especie de gusano que había estaba por dar a luz, sus crías retoños, ellas adherían a su cuerpo el tronco de un árbol, escucha bien, adherían al cuerpo el tronco de un árbol y se ajustaba tan firme y permanentemente que nunca más se iría. Los huevos depositados dejaban de su cuerpo, estarían protegidos, y ahora a causa de esto, cuando ella se adhería, había un fluido carmesí de su cuerpo y de ahí extraían este color. Entonces se extraía el tinte para la purificación.
Y esto muestra, cuando vemos esto es tipo de cuando esto pasaba, este proceso es tipo de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Es tipo de cómo Jesús iba a morir por nosotros y derramar su sangre. ¿Y por qué te digo esto? Porque comencé diciendo el Salmo 22, 7 y 7, mas yo soy gusano. Esa palabra es toolá. Esa palabra significa carmesí y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. ¿Qué quiero decirte con esto? Hubo uno que pagó un precio. Cuando Rahab puso eso color escarlata, lo que estaba representando era la sangre de Cristo. Lo que estaba representando era el pacto. Lo que estaba representando era el sacrificio. Jesús fue a la cruz así como ese insecto que se adhería y entonces producía ese color y se adhería a un árbol. Jesús fue adherido a un árbol. Jesús fue adherido a la cruz. Jesús fue clavado en la cruz para derramar su sangre y libertarnos del pecado y libertarnos del anatema. Acán no escogió ser libre. Acán escogió el mundo. Rahab escogió hacer el pacto que representaba a Jesucristo derramando su sangre. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener en obstinación? ¿Te vas a mantener donde estás? ¿O vas a reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador? Vas a reconocer de que le vas a dar espacio a Dios en tu vida para ser libre de toda maldición, de que nosotros a veces somos los que estamos obstinados y que nosotros somos a veces los que estamos dando espacio a que nuestra familia y los que están a nuestro alrededor sean afectados porque no queremos soltar las cosas del mundo y darle espacio a Dios. No queremos salir de actitudes que están causando daño a nuestro alrededor en vez de abrir nuestro corazón, dejar que Dios nos transforme para que pasemos del dolor a la bendición, para que nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra descendencia, para que la gente a nuestro alrededor, nuestra comunidad, a nuestra nación pueda experimentar la bendición de Dios a través de nuestras vidas. Así que, ¿qué vas a escoger hoy? Acán escogió la maldición por desobediencia. Rahab dio espacio a Dios y escogió la bendición buscando ser obediente, buscando dejar el mundo, buscando dejar actitudes y caminar en obediencia a lo que Dios tenía para ella. Yo oro en esta hora para que tú abras tu corazón y como Rahab abras espacio y comenzamos a reconocer cosas que quizás sabemos que lo que están produciendo es dolor a nuestro alrededor, porque Dios quiere sanarte a ti y quiere sanar a los tuyos en el nombre de Jesús.